Bueno, hoy vamos a ver lo que es la clase de líquidos y electrolitos. Vamos a empezar con la teoría. Bueno, sabemos que de los líquidos corporales van a cambiar con el crecimiento y las enfermedades. Es de general, como a grosso modo, mientras más pequeños seamos, más cantidad de agua somos, ¿sí? De tal manera que más o menos cuando somos neonatos tenemos un aproximado de 80% de agua corporal total, a diferencia que cuando somos adultos que hacen 60-65%. Entonces, eso es en cuanto al crecimiento, en cuanto a los grupos etarios. En cuanto a las enfermedades, pues sabemos que, por ejemplo, un niño con síndrome nefrótico podrá tener mayor cantidad de agua conforme vaya requiriendo, conforme vaya haciendo su retención o su sobrecarga hídrica. Igual aquellos pacientes que no pueden orinar, pues pueden hacer sobrecarga hídrica. A diferencia de aquellos niños, por ejemplo, que tienen diarrea, pues pierden volumen corporal y pues bueno, se deshidratan, ¿no? Entonces la distribución del agua y los solutos es diferente de los diversos compartimentos que tiene el organismo. Sí, y la homeostasia se mantiene por la acción coordinada entre las adaptaciones hormonales, renales y vasculares. Entonces es importante entender que pues los líquidos electrolitos van a depender de un sinfín de situaciones, ¿vale? Según la edad, podemos tener una distribución de agua, lo que comentábamos, mientras más pequeños seamos, más agua somos. Por ejemplo, un niño que es un pretérmino de 32 semanas, ¿se escucha bien? ¿Sí escucha bien? Ok, no se corta ni nada. No, no, se escucha bien. Hay algo que se corta como que suena, pero no sé qué es. Bueno, entonces continuamos. Tenemos un niño, por ejemplo, un recién nacido pretérmino de 29 semanas. Entonces, su porcentaje de agua corporal total va a ser más o menos de 90%, a diferencia de un niño, por ejemplo, un lactante bueno, esto de lactante menor y mayor ya no ya no se estila, ya nada más es lactante hasta los 18 meses, ¿no? Bueno, pero a diferencia de un lactante que es aproximadamente un 70%, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque, por ejemplo, los neonatos, los pretérminos, requieren de una fuente de calor externa que les mantenga la temperatura. Por lo tanto, sus pérdidas van a estar incrementadas, ¿vale? El hecho es que nosotros usamos ciertas tablas, cierta cantidad de líquidos que tenemos que aportarle por día. A final de cuentas vamos a llegar a un tope de líquidos por kilo por día que se le va a aportar, ¿sí? Pero es importante mencionar que, pues bueno, no es lo mismo tener un niño de 29 semanas que tener un niño de 40 semanas asfixiado, por ejemplo, o tener un niño de 40 semanas asfixiado a diferencia de un preescolar con apendicitis aguda, ¿no? No es lo mismo. Entonces, a final de cuentas, dependiendo de la edad, nosotros, por ejemplo, en una persona normal, dice que el agua corporal es de 60% del peso total de un paciente, a diferencia de alguien se salió. Ajá, a diferencia de de una persona obesa, que por ser obesa tiene más masa grasa que masa magra, por lo tanto, la cantidad de agua disminuye, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta estas situaciones. Entonces, dijimos que la distribución va a depender de los compartimentos. En primer lugar, el líquido extracelular, pues más o menos en en un recién nacido puede ser de un 40 a un 50% de su peso corporal. Sin embargo, a los 3 años aproximadamente, ese líquido extracelular se corresponde a un 20% y es un 40% del líquido intracelular. Sabemos que el líquido intracelular siempre o casi siempre es constante, si se dan cuenta en esta tabla, ¿sí? Más o menos, por ejemplo, los prematuros tienen menos líquido intracelular a diferencia del extracelular, ¿vale?
Y en los adolescentes, pues tienen un líquido extracelular de entre 40 y 45. Eso quiere, por ciento del peso. Eso quiere decir que este líquido intracelular siempre es, pues se puede decir que es constante, entre 35 y 45% del peso corporal. Lo que hace la diferencia es el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque como comentábamos, mientras más pequeños somos, el líquido extracelular es mayor. Y si se dan cuenta, aquí en la tabla menciona que los prematuros aproximadamente, aquí no discrimina si es prematuro extremo o prematuro pues más o menos normal, que sea de un 50%, ¿no? En un pretérmino a veces de 25, normalmente se maneja entre 30 y 35. En los adolescentes, un hombre tiene más agua que una mujer y el líquido corporal total o el agua corporal total va a fluctuar o va a disminuir según estos parámetros, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Como de manera puntual sería que el líquido intracelular siempre es constante. Lo que cambia es el líquido extracelular. Los cambios en el líquido extracelular son los que nos dan las manifestaciones. La disminución del líquido extracelular, a diferencia de lo normal, nos da la deshidratación y el exceso nos da la sobrecarga hídrica, ¿vale? Entonces, el agua intracelular es la porción de agua que se encuentra dentro de las células, de las membranas celulares, en funciones altamente especializadas. Corresponde aproximadamente hasta un 40%. El agua extracelular cumple la función transportadora. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, dice mi jefa, mi maestra de nefro, que pues nosotros cuando tomamos o comemos cosas muy saladas, ¿qué pasa? Pues nos hace. Ajá, y luego, ¿qué pasa? ¿Qué más pasa, Ari? ¿Te da sed y qué haces? Tomas agua. Tomas agua y ¿qué pasa con esa agua que te la tomas? Se absorbe. Y luego, ¿qué más pasa? Pues hay más diuresis. Hay más diuresis, exactamente. Eso quiere decir que la sal no se elimina en cuadritos, ¿verdad? Va en agua, ¿sí? Entonces, siempre para que me entiendan que el agua siempre va a transportar. El agua es la que va a permitir el cambio el transporte de los solutos, en su mayoría. Entonces, sabemos que el agua extracelular se divide en diferentes compartimentos. En primer lugar, el plasma. En segundo lugar, el espacio intersticial, que es lo que se encuentra entre las células, ¿no? Y el transcelular, que no siempre lo toman en cuenta, aunque es muy importante. Por ejemplo, la secreción del páncreas, la secreción hepática, la secreción biliar. Muy importante, por ejemplo, en un niño que tiene estenosis pilórica, pues va a estar vomitando, va a tener incrementadas el gasto a nivel gástrico, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, en el líquido intersticial, supongamos en un niño con síndrome nefrótico, pues va a estar edematizado, el espacio intersticial va a estar incrementado. Entonces, es muy importante cada compartimiento. Ah, es que ya se conectó. Y ya estamos conectados. Bueno, entonces, esa composición de los líquidos en los diferentes compartimentos va a darle una armonía. Entre ellas es la osmolaridad. La osmolaridad es el número total, a ver, déjenme, voy a silenciar este micrófono. Ajá, es el número total de partículas disueltas en el agua. Hay osmolaridad efectiva y osmolaridad inefectiva o no efectiva. Entonces, la efectiva es que cuando se pierde, por ejemplo, nosotros hacemos perder la osmolaridad efectiva. ¿Cómo? Administrando soluciones hipotónicas en los pacientes. ¿Cuántos pacientes no les ponemos, por ejemplo, les encanta? A mis niños nefróticos yo siempre peleo con eso. Les ponen, ay, vamos a dejarle soluciones para mantener vena. ¿Y qué creen? ¿Qué calidad de soluciones le pondrías a un niño con síndrome nefrótico o a un paciente con síndrome nefrótico? ¿Qué le pondrían? ¿Mixta, glucosa o salina? A ver, alguien, no importa o sea, no, díganme cuál le pondrían y por qué. O cuál no le pondrían y por qué. A ver.
¿Quién quiere contestar? Bueno, a ver, Ari, ¿le pondrías mixta? Pues tiene menos, bueno, entre la Harman y la mixta, pues sería, la mixta tiene menor osmolaridad y pues generalmente los pacientes se quedan en ayuno, entonces ayudaría un poco por la glucosa, entonces pues sí. Ok. ¿Por ahí no anda Alondra? Sí, doctora, aquí estoy. A ver, Alondra, ¿qué le pondrías? Bueno, creo que Ari le pondría Harman. ¿O mixta? ¿Cómo sería? Mixta. Sí, mixta. Ok. O a ver, Meraz, contéstame, ¿qué le pondrías? ¿Y por qué? Hablen, no pasa nada. Para Creo empezar, que sí le pondría mixta o glucosada, porque la Harman tiene demasiado sodio, ¿no? Y de exacto. por sí los niños ya retienen Exacto, entonces, para empezar, yo no le pondría líquido, entonces retendrían sodio. más. No le pondría mixta. Ajá, que ya retienen el sí. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si es un niño con síndrome nefrótico, le voy a dejar para mantener vena permeable porque le voy a dar pulsos de metilprednisolona, le voy a dejar albúmina intravenosa, o le voy a dejar el diurético intravenoso porque es más efectivo o su efectividad es más rápida que si fuera vía oral, ¿no? Entonces yo le pondría por lo menos glucosa o Hartmann, digo, ¿cómo se llama? Pues sí, a lo mejor Hartmann, pero muy poca. Pero yo no le pondría solo salina o mixta. ¿Por qué? Porque le estoy aportando mucho sodio. De hecho, mi primera y siempre mi opción es glucosa, ya sea al 5 o al 10. Ahora sí que en el hospital, pues lo que exista, ¿sí? Al 50 no, porque entonces va a ser un poco difícil. Pero sí le dejaría yo, solo que sea glucosa, siempre y cuando sea para mantener vena. Ahora, es importante mencionar que si, por ejemplo, tengo un paciente que se va a quedar en ayuno porque pues no tolera la vía oral o se va a pasar a quirófano o X, Y, Z, tiene que quedar en ayuno, ¿no? Tiene dificultad para respirar. Entonces, sí le tendré que calcular yo un aporte de glucosa, un aporte de sodio, un aporte de potasio, calcio, magnesio, pero es importante, así como nosotros decidimos iniciar líquidos intravenosos calculados, una vez que ya inicia la vía oral, es importante ajustar los líquidos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aportando una cantidad importante de líquidos intravenosos, vamos a hacer trastornos hidroelectrolíticos. ¿Cuál es el trastorno más común a nivel intrahospitalario? El trastorno electrolítico más común a nivel intrahospitalario. ¿Cuál es? ¿Qué hacen los pacientes? Hiponatremia, ¿sí? Hacen una hiponatremia dilucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos aportando líquidos cuando a veces no los necesitan. ¿Sí? Entonces, importante, esta composición, esta armonía entre solutos y solvente da la osmolaridad, da la tonicidad, perdón. Y bueno, importante. Cuando nosotros utilizamos solución salina, por ejemplo, como único aporte de líquidos intravenosos y tenemos hiponatremia, cuando hacemos un trastorno, vemos en un paciente hospitalizado de 3 días, un trastorno que tiene hiponatremia, llegó con un sodio de 138 y ahorita ya tiene 130 o tiene 128. Son trastornos de volumen, no es que le falte sodio, es que le sobra agua, ¿sí? Los trastornos del sodio siempre son trastornos de agua. O sea, el sodio, no es que hay que saber, pocas son las hiponatremias reales. Casi siempre todas son pseudohiponatremias. Entonces, lo más importante es saber identificar qué es lo que le provocó la hiponatremia, por qué tiene la hiponatremia, ¿no? Entonces, cuando se pierde o se añade agua pura, o sea, no con sodio,
Agua pura cambia la concentración de las partículas osmóticamente activas. Entonces sí son trastornos de concentración. Algo que nos pasa en pediatría muy frecuente es que cuando nosotros no alcanzamos el volumen, pero ya tenemos el aporte de sodio, de glucosa, de magnesio, de calcio, agregamos agua bidestilada. Entonces cambiamos la concentración intravascular. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos en nuestra, por ejemplo, antes en pediatría, cuando hice el R1, había profesores míos que, calculan las soluciones y déjala en la relación 2:1. Eso quería decir que yo le calculaba el volumen y del volumen que le tocaba en 8 horas lo dividía en 3. 2 partes era para glucosa y una parte para salina. Y cuando yo le calculaba el aporte de sodio, era sodio de 70, de 60 miligramos por metro cuadrado día. Entonces, cuando lo normal es de 20 a 50, ¿no? Entonces, yo estoy excediendo el aporte de sodio, ¿sí? Y eso hace, pues, las hiponatremias, ¿no? Además, sabemos que los pacientes hospitalizados por el estrés tienen ciertos trastornos de la hormona antidiurética. Hay cierto trastorno o se desarrolla cierto trastorno, hace una secreción inapropiada. Entonces, por eso puede hacer trastornos de hipo e hipernatremia, sobre todo hiponatremia, pues. Entonces, en esta última diapositiva menciona cómo se mueven los líquidos en los compartimentos. Hay 3 tipos de soluciones, la isotónica, la hipertónica y la hipotónica. ¿Qué quiere decir? Una solución isotónica es aquella que tiene, por ejemplo, en esta imagen que se encuentra, donde se encuentra mi puntero, en donde es un espacio o es un, por decirse que es un matraz que tiene una membrana semipermeable que divide este compartimento en 2. Si se dan cuenta, cada compartimento tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 partículas. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando las partículas se encuentran en la misma concentración en ambos compartimentos divididos por una membrana semipermeable y son iguales, se dice que la solución es isotónica. Nosotros hablamos de soluciones isotónicas a nivel fisiológico cuando se semejan o se acercan, tienen una cercanía a la osmolaridad plasmática, ¿sí? Ahora, también existen las soluciones hipotónicas. ¿Cuáles son las hipotónicas? Aquellas que tienen una concentración de solutos menor que la otra solución. ¿Qué quiere decir? Que las partículas atravesaron esa membrana semipermeable y de un lado disminuye la concentración de las partículas y del otro lado incrementa. Por lo tanto, en el lado en donde se encuentran disminuidas, se les dice que es la solución, se encuentra hipotónica, quiere decir que tiene menos solutos a comparación de otra en la que tiene más solutos, ¿vale? Ahora, la solución hipertónica es aquella en la cual, pues, los solutos se encuentran incrementados con respecto a otra solución. Entonces, es sencillo de entender. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo es que se mueven estas partículas? Existen diferentes mecanismos. El más común, la difusión. La difusión va a depender de una membrana permeable, que tenga un gradiente de presión que lo rodee y de una carga eléctrica de las partículas, ¿no? Entonces, aquí en la imagen tenemos una membrana semipermeable o una membrana permeable, en la cual divide un compartimento de mayor concentración y uno de menor concentración. La difusión va a ser el movimiento de esta partícula hacia un compartimento de menor concentración a través de esta membrana. A este mecanismo por el cual se mueven las moléculas en este movimiento de moléculas no requiere de energía, se le denomina transporte pasivo, ¿sí? Los solutos van a ir de un espacio a otro sin utilizar energía. Cuando utilizan energía es un transporte activo. ¿Qué quiere decir? Que ese movimiento de partículas no nada más va a ser arrastrado por el líquido en el que se encuentran, sino que requiere
¿Ya me escuchan? Me sacó esta porquería. Ya, Ok, bueno, entonces comentábamos, se el fue, pero ya. el transporte de las partículas de un lado a otro que requiere un gasto energético se le denomina transporte activo. El transporte activo no nada más es agarrar una molécula de ATP y que esa molécula mueva el soluto de un lado a otro, de un lado a otro de esta membrana semipermeable, no. Esta molécula de ATP es utilizada por una bomba, por ejemplo, lo más común es la bomba de sodio-potasio, en la cual desplaza el sodio a través del espacio intracelular al extracelular. Entonces, siempre que se utilice una bomba que obviamente utilice energía y haga que el movimiento de un soluto de uno a otro espacio a través de una membrana semipermeable, se le denomina transporte activo. En nefrología existen muchas bombas que utilizan este mecanismo. La más común y la que todo el mundo conoce es la... ¿Escuchan a la doctora ustedes? No, Pi. No, se fue, ¿verdad? Ya regresé. Sí, se desconectó. ¿Ya me ¿Ya, escuchan? doctora? Ya, Ya, doctora. No sé qué pasa con mi internet. Creo que no sé qué pasa. Me saca. Déjenme. A ver, ya. A ver. Pueden ver su aplicación, ok. Ok, perfecto. Bueno, hablábamos de transporte activo. Ahora, lo más común, ¿sí entendimos lo del transporte activo? ¿Sí lo terminaron de escuchar? No, ¿verdad? No, doctora. Ok, voy. No, doctora. Bueno, vemos. Se supone que, por ejemplo, estábamos hablando del movimiento de los solutos a través de la membrana. Siempre que el movimiento de solutos utilice energía, se va a llamar transporte activo. Generalmente esta energía no nada más la molécula de ATP y va a mover el sodio y ya, no. Esta molécula, esta energía, es utilizada por una bomba. La más común es la bomba de sodio-potasio, la cual desplaza el sodio a través del espacio intracelular al espacio extracelular. Entonces, esta bomba pues requiere energía. Cuando el movimiento de solutos requiere de la energía a través de esta bomba se le llama transporte activo. Lo que más conocemos en fisiología es la ósmosis. Todo el mundo habla de la ósmosis, que sabemos que es el paso de agua a través de una membrana semipermeable, de un lado a otro de este compartimento, ¿no? Entonces, ese flujo de solventes va desde una solución con menor concentración, como es la que se encuentra en el lado izquierdo, a una de mayor concentración, o sea, de la zona hipotónica a la zona hipertónica, ¿vale? Eso quiere decir que esta ósmosis va a regular o va a igualar la concentración de agua de tal manera, ya no viene la otra, de tal manera que van a igualar la concentración de un espacio a otro. Si tenemos, por ejemplo, 100 mililitros de agua con una cucharada de azúcar, sería lo mismo o se tendría la misma concentración si tuviéramos 200 mililitros de agua con 2 cucharadas de azúcar. Pues sí. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso, transporto, bueno, aquí en la imagen se observa que el agua pasa de la menor concentración, la menor concentración a la mayor concentración, es para igualar la concentración de un lado a otro de la membrana, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante este tipo de mecanismos de movimientos de los líquidos? Porque en fisiología, en nuestro cuerpo humano, existen diversas presiones que nosotros utilizamos o que se desarrollan en el cuerpo, los cuales explican el movimiento de los solutos y del agua. Entre ellos la presión hidrostática, la cual, sobre todo a nivel renal, se observa que existe la presión hidrostática del capilar del extremo arterial
la cual permite el paso del líquido y de las partículas a través de los capilares al espacio intersticial. O sea, se transporta del espacio capilar al espacio intersticial. Esa es la presión hidrostática. Para equilibrar el proceso de la presión hidrostática se encuentra la presión oncótica coloidal, la cual es la generada por el plasma. Esta, sabemos que en el plasma se encuentran las proteínas que evitan que se desplacen líquidos del espacio intracelular al espacio extracelular. Es por ello que, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con síndrome nefrótico, al perder la presión oncótica que le da la albúmina en nivel intravascular, el paciente empieza a perder esa fuerza y permite que los líquidos que se encuentran en el espacio intravascular se desplacen al espacio extravascular, y es por ello que vemos que los niños empiezan con edema. ¿Cuál es la diferencia del niño que tiene o del paciente que tiene hipoalbuminemia, en este caso los niños con síndrome nefrótico? A menos de que estén en la sarca, esos niños amanecen hinchados de la cara. Y conforme va pasando el tiempo, se les quita lo hinchado. Eso dicen las mamás. Es que amaneció con los ojos hinchaditos y se le quitó, doctora. ¿Pero ustedes creen que se deshincha? No. Solo cambia. Cambia de lugar. ¿En dónde estará hinchado? Las piernas. Exactamente. A nivel inferior, o sea, ya tienen el godete ahí en la rodilla, en el tobillo, ¿vale? Entonces las mamás no se dan cuenta que están hinchados de las piernas hasta que uno los revisa. Oye, ¿desde cuándo está hinchado de los pies? No, es que así no estaba en la mañana. Pues no, el agua estaba en la espalda y en la cara, ¿vale? Entonces, por eso es importante entender esta situación. Pues si yo pierdo albúmina, si yo pierdo plasma, voy a mostrar edema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión oncótica se pierde, ¿vale? Bueno, entonces, pues como todo, existe alguien que regula estos líquidos, no nada más es esta armonía a nivel intravascular, no nada más se mandan solos, ¿no? Entonces aquí sale a relucir la función renal. Bueno, la función renal es importantísima, ya que el filtrado glomerular y la función tubular son las que equilibran o las que mantienen el equilibrio a nivel intravascular. ¿Por qué? Porque el glomérulo solamente va a filtrar y el túbulo es el que va a identificar o va a, ¿cómo se llama? A elegir qué absorbe y qué elimina. De tal manera que el túbulo, ahora sí que son dos ciencias, una nada más filtra, sí, pero al filtrar no deja pasar las sustancias grandes. Por ejemplo, la albúmina no pasa a nivel, a nivel glomerular. Cuando pasa a nivel glomerular ya existe una patología. Ahora, es importante mostrar esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay trastornos de los túbulos, existe la acidosis tubular renal, existe la glucosuria renal, existe la hipercalciuria. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que los riñones tienen que tener ese equilibrio, pues nosotros no le podemos, por ejemplo, exigir al riñón de un prematuro que funcione como el de un adulto, porque para empezar, dependiendo de la edad gestacional, vamos a saber el aporte de nefronas que tuvo, bueno, vamos a sospechar el aporte de nefronas que el paciente va a tener al momento del nacimiento. No es lo mismo que nazca a las 34, después de las 34 semanas, a que nazca antes de las 34 semanas, porque la nefrogénesis se termina en ese momento, en las 34 semanas. Entonces, si tenemos un paciente que nace a las 30 semanas, le faltó un mes de nefrogénesis. Ese paciente va a tener una enfermedad renal crónica. Es un factor de riesgo para tener enfermedad renal crónica, el ser prematuro. Menos de 34 semanas. Tener ventilación mecánica, utilizar aminas, tener un episodio de lesión renal aguda, ¿sí? Se dice que un recién nacido de término tiene una función renal de un 25% de la del adulto. Ahora, eso a nivel especializado. ¿Por qué? Porque los riñones al nacer nada más filtran. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque si nosotros en un niño sano le tomamos un examen general de orina, su densidad urinaria siempre va a ser 1.010 o un poco más. No va a subir a más de 1.020.
porque ellos nada más filtran, no saben concentrar todavía, no tienen la capacidad de concentración, la van adquiriendo en el primer mes de vida, hasta los 2 meses. Entonces, si yo a ese paciente, a un niño previamente sano, hijo de madre primeriza, que no sabe darle de comer, lo deshidrata, ese riñón va a ser una necrosis tubular. Entonces, va a concentrar porque va a concentrar, va a tratar de compensar, entonces va a concentrar. Y por eso es que a los niños con fiebre por sed les tomo un examen general de orina y trae 1.025 de densidad. Ah, no le pasó nada, pero trae proteínas, trae eritrocitos, ¿no? Y trae leucocitos. Ah, no, tiene una infección de vías urinarias, por eso se enfermó. No, eso no es infección de vías urinarias. Bueno, raramente es cuando tienen fiebre por sed. Entonces, importante esta cuestión. Ahora, me van a preguntar, y bueno, ¿cuándo ya voy a considerar que la función renal es una función